El campo grupal, Ana María Fernández. Capítulo 1. El vocablo grupo y su campo semántico. A. Producción histórica del vocablo grupo. Se abordará en este punto la etimología del vocablo, que es motivo de la presente elucidación. Más allá de la relevancia histórica que esta tarea pueda presentar, interesa pensar dentro del campo semántico mismo. Se espera que las líneas de significación puestas de manifiesto hagan posibles ciertas visibilidades con respecto a las diversas producciones de sentido que la palabra grupo ha disparado históricamente. Tanto el término francés groupe como el castellano grupo reconocen su origen en el término italiano gruppo o grupo. Gruppo aludía a un conjunto de personas esculpidas o pintadas, pasando hacia el siglo XVIII a significar una reunión de personas, divulgándose rápidamente su uso coloquial. El gruppo escultórico es una forma artística propia del Renacimiento, a través de la cual las esculturas, que en tiempos medievales estaban siempre integradas al edificio, pasan a ser expresiones artísticas en volumen separadas de los mismos, que permiten para su apreciación caminar a su alrededor, es decir, rodearlas. Cambia así la relación entre el hombre, sus producciones artísticas, el espacio y la trascendencia. Al mismo tiempo, otra de las características a señalar del grupo escultórico es que sus figuras cobran sentido cuando son observadas como conjunto más que aisladamente. Contemporáneamente a la inclusión del vocablo en lengua francesa, se imponen en inglés y en alemán vocablos análogos. Señala Anciu que las lenguas antiguas no disponen de ningún término para designar una asociación de pocas personas que comparten algún objetivo en común. ¿Qué quiere decir que no hay palabra? ¿Que lo no nombrado no existe? ¿Que tiene un nivel de existencia por debajo de su posibilidad de representación? Para problematizar aún más esta interrogación, podría agregarse que si bien un vocablo es construido para hacer referencia a una producción existente, los actos, en este caso, tal vez sería correcto decir los procesos de denominación. Son piezas claves en las construcciones que realizan los actores sociales para producir sus representaciones de la realidad sociohistórica en que viven. Es necesario pensar entonces que hasta cierto momento histórico y para los actores sociales de la época, los pequeños colectivos humanos no habrían cobrado la suficiente relevancia como para formar parte de la producción de las representaciones del mundo social en que vivían, quedando así sin nominación, sin palabra. De ser esto así, y en el mismo sentido, habrá que indagar qué transformaciones sociales se producen en el periodo histórico en el cual los agentes sociales necesitan nominar a tales agrupamientos humanos como grupos, como así también qué lugares y funciones sociales y subjetivas han ocupado tales agrupamientos en el proceso por el cual adviene su palabra. B. Las líneas de significación. Pareciera ser que una de las primeras acepciones del término italiano gruppo, antes de llegar a ser reunión o conjunto de personas, era nudo. Derivaría del antiguo provenzal grup, nudo. Este, a su vez, derivaría del germano grupa, igual masa redondeada, aludiendo a su forma circular. Están presentes entonces en el vocablo dos líneas que frecuentemente se encuentran en la reflexión sobre lo grupal, o dicho de otra manera, dos líneas que insisten en dicha reflexión. Por una parte, la línea de insistencia nudo. Si bien para Anciu la figuración nudo remite al grado de cohesión necesaria entre los miembros del grupo, para la perspectiva de investigación elegida en este trabajo, la figura nudo sobre otra forma de interrogación sobre la misma cuestión, qué anudamientos, desanudamientos se organizan dentro de un conjunto reducido de personas. Por otra, la masa redondeada pareciera aportar implícitamente la idea de círculo en el sentido de reunión de personas, agrupaciones de oficios, comerciales, clubes, políticos, etc., que retomando una antigua tradición celta, daría idea de círculo de iguales. Son ilustrativos al respecto los caballeros de la mesa redonda y la orden religiosa de los templarios, cuyo altar circular hacía posible
que todos los caballeros de la orden estuviesen en misa, a igual distancia de Dios. Nótese que aún en la actualidad generalmente se elige la distribución circular en el trabajo con grupos. Esta forma tan característica connota algo que trasciende el espacio mismo, que va más allá de la eventual organización de sus actividades. Implica, en realidad, una particular estructuración de los intercambios entre los integrantes. Es frecuente encontrar en este punto la acentuación de la igualdad jerárquica, atribuida a la forma circular de ubicación. Esto significa afirmar que sentarse en círculo horizontaliza o democratiza la relación entre los miembros de un grupo. En realidad, el mero sentarse en círculo no determina igualdades jerárquicas, ni atenúa los juegos de poder en el mismo. Por el contrario, pareciera ser de mucho más peso aquellos intercambios que se organizan desde ese circular, en principio de miradas, que la distribución espacial elegida posibilita. C. Referentes etimológicos. En primer lugar, sorprende la modernidad del vocablo. ¿Qué significación tendrá que con anterioridad a la modernidad no existiera un término que diera cuenta de una reunión de número restringido de personas con un cierto objetivo común? En otras temáticas ha sido investigada la relación entre la presencia o ausencia de determinados vocablos y su significación en la cultura de la época. Así, P.H. Aries ha trabajado la ausencia de la noción de niño en la sociedad feudal y la correlativa ausencia de vocablos que nominarán a los niños, o lo que es igual, la presencia de distintos términos que dan la idea de niño a partir del momento histórico en que éste comienza a particularizarse del mundo de los adultos. Muestra asimismo cómo se produce una correlación entre este proceso de poner palabra y la construcción de campos disciplinarios específicos, en este caso la pedagogía y las nuevas prácticas sociales que se desarrollaron en este proceso. Aparición del sentimiento de infancia, maternaje realizado por su propia madre, escolarización de los niños, etc. El grupo aparece en el Renacimiento, momento de profundas transformaciones políticas, económicas, familiares, momento de giros epistémicos y de modificaciones de las Waterhaugen. Es en el complejo tránsito de las servidumbres con Dios, el Señor y la fe hacia las autonomías, las ciencias, las artes no religiosas y el libre mercado, donde se van creando las prefiguraciones del individuo, tránsitos que harán posible, a partir de Descartes, las grandes reflexiones modernas del sujeto y el surgimiento de las ciencias humanas. El grupo se automatiza al separarse del edificio sentándose en los atrios y en las plazas. Al mismo tiempo se produce la nuclearización de la familia. Esta inicia un proceso de transformación, reduciéndose desde sus extensas redes de sociabilidad feudal hasta conformar la familia nuclear moderna. Este tránsito de la casa a la familia no es una cuestión atinente solo a la historia de la vida cotidiana, sino que puntúa tránsitos claves desde las relaciones de producción hasta la constitución de las subjetividades. Se acentúa la intimidad, la individualización, las identidades personales, el uso de nombres y apellidos particularizados, etc. La preocupación por la noción del individuo comparte el escenario de surgimiento de las ciencias humanas. Con ellas nace dentro de la gran pregunta a la que estas nuevas áreas del saber intentan dar respuesta. ¿Qué es el hombre? Cada una de ellas desde su ángulo de mira, pero todas preocupadas por la individualidad. Preocupación esta, impensable dentro de las sociedades feudales. En las formas del ser social, en el feudalismo no había lugar para ninguna pregunta sobre el individuo. Sí tenía una fuerte vigencia los interrogantes respecto de las obligaciones de los hombres con Dios, por ejemplo. Pero ausentes estaban las nociones del individuo, individualidad, intimidad, éxito individual, felicidad personal.
La temática de la individualidad o de la identidad personal comienza a desarrollarse con el advenimiento de la sociedad industrial, al mismo tiempo que lo privado y lo público reestructuran tanto sus territorios como sus significaciones y se organiza un cambio radical en las prioridades de la vida, apareciendo en primer plano el libre albedrío y la felicidad personal. Paulatinamente se van delineando las áreas del saber que conformarán las ciencias humanas o humanidades y las antropologías filosóficas. El hombre, el mismo, se tomará como objeto privilegiado de reflexión en estos campos de saberes. Los tiempos de las taxonomías serán reemplazados, Descartes mediante, por la pregunta por el ser de lo humano. La temática de la subjetividad adviene así al escenario filosófico-científico de la época. Puede pensarse entonces que la producción del vocablo grupo es contemporánea a la formación de la subjetividad moderna y a la constitución del grupo familiar restringido. En el marco del capitalismo, naciente hasta las últimas fibras del tejido social, se reorganizan en figuras impensables hasta entonces. Las sociabilidades feudales, las obligaciones cerradas con Dios, el señor feudal, el rey, el padre y los fuertes intereses corporativos no dejaban intersticios sociales suficientes para individualizaciones, intimidades o enlaces en pequeños grupos. La grupalización de la vida familiar al restringir la familia extensa, nuclearizándola, implica algo más que una reducción de personas. Sostiene un cambio significativo, estructural podría decirse, en los anudamientos subjetivos de sus miembros. Tal parecería ser la relevancia de estas cuestiones que historiadores como Schutter han llamado revolución sentimental del siglo XVIII. A la aparición del amor maternal, del amor conyugal y el sentimiento doméstico de intimidad. ¿Qué transformaciones se han producido? Han cambiado sin duda las prioridades en las vidas de las personas, pero también los enlaces tanto contractuales como subjetivos entre los integrantes de las familias. Cambio en el espacio microsocial que produce y sostiene, pero también produce al infinito las nuevas formas de gobernabilidad y consenso. El vocablo grupo, en su acepción actual, se produce en aquel momento histórico que vuelve necesaria tal palabra para la producción de representaciones del mundo social. Su nominación vuelve visible una forma de sociabilidad, los pequeños colectivos humanos, que con la modernidad cobra la suficiente relevancia en las prácticas sociales, como para generar una palabra específica. La aparición de este vocablo se inscribe en el complejo proceso de transformaciones tanto de las formas de sociabilidad, de las prácticas sociales y de las subjetividades, como de nuevas figuraciones que los actores sociales darán a las representaciones que construyen del mundo en que viven. Con respecto a la relación entre el proceso de la nuclearización de la familia y la aparición de la palabra grupo, es necesario aclarar que no se plantea aquí que tal proceso haya creado las condiciones para la aparición del vocablo grupo, sino más bien que las transformaciones sociohistóricas que dan origen a la constitución de la subjetividad moderna son parte de los procesos de gestión de los pequeños agrupamientos, entre ellos la nuclearización de la familia. En síntesis, el vocablo grupo surge en el momento de constitución de la subjetividad moderna. Su etimología refiere a un número restringido de personas asociadas por un algo en común. Se destacan dos líneas en tal rastreo etimológico: la figuración nudo, que sugiere interrogación sobre qué es lo que hace nudo y lleva implícitos necesarios enlaces y desenlaces entre los integrantes, y la figuración círculo, que remite a las formaciones de intercambio que se producen entre los miembros de tales grupos. Se insistirá más adelante en la línea de figuración nudo como forma de referirse a los grupos. Avanzando un poco más, tal vez fuera pertinente aclarar que no se usa aquí el término nudo
en un sentido analógico. El grupo es como un nudo, sino por el contrario, en un sentido metafórico, en tanto figura nudo que aspira a producir efecto de significación. Con la figura nudo se intenta subrayar los anudamientos, desanudamientos de subjetividades, los enlaces, desenlaces diversos, puntuales, simultáneos, fugaces o duraderos de subjetividades que se producen en los acontecimientos grupales y en este sentido preguntarse por la especificidad de lo grupal. Es abrir interrogación por las particularidades de tales anudamientos cuando se constituyen en lo que se ha dado en llamar pequeños grupos. Anudamiento-desanudamiento, que por organizarse entre un conjunto numerable de personas, cobrarán características diferenciales con respecto a otras formas de enlaces sociales, tales como grupos amplios, masas, duplas, etc. D. Primeras puntuaciones antes de avanzar. Luego de esta somera incursión por el campo semántica del vocablo grupo, se hace necesario realizar algunas puntuaciones que permitan delimitar con mayor precisión el área de reflexión del presente trabajo. Frente a algunas preguntas muy clásicas respecto a los grupos, como cuántos individuos conforman un grupo, se centrará la reflexión sobre conjuntos restringidos de personas. Quedan, por tanto, excluidos de esta elucidación grupos humanos más amplios, colectividades, masas, clases sociales, etc. Se ha visto ya que el mero juntarse no constituye un grupo entonces. ¿Cuándo un conjunto de personas conforma un grupo? Desde la etimología ha podido observarse que el grupo cultórico poseía cierta forma particular de agrupamiento y que posteriormente el vocablo comenzó a designar reunión de personas, círculo de personas, con algo en común, agrupaciones de oficios, comerciales, etc. Es decir, que serán necesarias determinada actividad en común y ciertas formas organizacionales. Por otra parte, la figura nudo indica que en tal agrupamiento se formarán anudamientos y desanudamientos. El número restringido de personas no remite simplemente a una cuestión formal o numérica, en tanto se lo ha asociado con la figura nudo. Se afirma que esta característica, número restringido, orientará en forma significativa los intercambios que entre tales personas se produzcan. A su vez, si se toma distancia de la inmediatez de su existencia fáctica, se vuelve necesario abrir interrogación con respecto a las instancias organizadoras de estos colectivos humanos, o sea, las formas que sus legalidades adhieren. Habrá que interrogar también si estas peculiares formas de intercambio que parecen ser los grupos organizan o se organizan desde algunas particularidades de las formaciones psíquicas de sus integrantes, o si, avanzando un poco más, producen formaciones psíquicas propias. Por último, se advierte que en lo que respecta a los discursos sobre grupalidad, no es intención de este trabajo realizar un análisis de lo que ha dicho cada corriente significativa con respecto a qué son los grupos. Se tomarán tan solo algunos momentos de tales discursos, aquellos que resulten más instrumentales para el desarrollo propuesto. Esto es, aquellos aportes fundantes de los 3 momentos epistémicos delimitados en páginas anteriores, en la construcción de los saberes y prácticas grupales. Y todo es más que la suma de las partes, los organizadores grupales y el agotamiento del objeto discreto.